Bien, regresamos con ustedes, con la ayuda de Dios siempre por todas estas plataformas que nos comunican con el mundo. Estamos aquí en Periodismo y Sociedad. Hoy tenemos un experto, un hombre que se ha sacrificado, que ha aportado enormes ingredientes para que tengamos un mejor sistema de salud cada día. Trabajó con la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, trabajó con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y se entregó para la creación de una nueva estructura de salud del país y una ley de seguridad social. Así que con el doctor Daniel Guzmán, que hemos conversado con él varias veces, vamos a detallar una serie de pormenores del sistema de salud dominicano. Así que, doctor, buenos días. Buenos días, Licho. Gracias una vez más por esta invitación. Y a Isabel, Buenos días, que la doctor. conocí por teléfono y me encantó su forma, Gracias, doctor. su capacidad, su formación y su delicadeza también al conversar. A sus órdenes. Bueno, pero la honra es para el programa, entonces. La honra es para el programa, que tiene una excelente adquisición. Muy capaz, muy capaz. Gracias, doctor. Nosotros nos sentimos muy contentos de que esté usted aquí y de que usted nos distinga con su presencia en este programa en el día de hoy. Sobre todo para hablar de un tema tan importante para la vida de nosotros como nación y como dominicanos, porque tiene que ver con el sistema de salud dominicano. Tenemos unas imágenes ahí del sistema de salud, si nos las dejaran, mientras conversamos, damos inicio a la conversación con el doctor. Hoy vamos a hablar con el doctor sobre lo que es el sistema de salud de nuestro país. Que yo no conozco bien. Que tú no conoces, André, el sistema de salud de nuestro país. No, mucha gente no lo conoce. Realmente hay que estar muy inmerso en esos temas para conocer. Y a propósito de que el doctor ha puesto en circulación su libro, Aportes de 3 gobiernos al sistema de salud dominicano. Vamos a verlo, lo tienen ahí. El doctor no se limita a esos 3 gobiernos. La sapiencia del doctor no se limita solamente a esos 3 gobiernos. Realmente ha jugado un rol muy importante dentro de lo que es la salud y dentro de lo que fueron esos 3 gobiernos. Tenemos el libro del doctor. ¿Cómo se llama el libro? Vamos a ver el libro. Tenemos el libro por ahí en Cuba. Se llama Aporte. Oye, pero usted está haciendo ahí Aporte de 3 gobiernos al sistema dominicano de salud. ¿Cuál es la diferencia de esos 3 gobiernos? ¿O cuál es la vinculación de esos 3 gobiernos en el desarrollo del sistema de salud, doctor? Sí. Qué importante pregunta, Licho. Y te la agradezco. Pero yo te he traído de obsequio el libro por esa amabilidad que tú siempre has tenido conmigo y esa distinción que me has hecho. Este libro para ti, pero lo voy a dejar aquí mientras tanto, porque también a Isabel le traje un libro que te regalé a ti hace una vez, hace muchos años, o hace varios años. Y estos fueron de mis 10 años de experiencia en Pedernales, donde trabajé durante 10 años en Cabo Rojo y en Pedernales. Aquí está este libro, Isabel, espero que lo disfruten. Sí, gracias. Bien, excelente pregunta la que me han hecho, pero ustedes iniciaron el programa y parece que casi no vamos a poder hablar del libro. Iniciaron el programa con el tema más importante y que puede demostrar de la importancia de estos instrumentos, la Ley de Seguridad Social y la Ley General de Salud. Que si en verdad dice Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuando usted analiza los dos, el sistema dominicano es un subsistema del sistema, y eso es algo que el país todavía no ha asimilado, de que es un subsistema del sistema. Esas son las leyes 4200, 4201 y 8701, 4201, de la cual todavía mi percepción es que el país no la ha asimilado, no la ha querido estudiar en su profundidad. Y son 2 hijos del gobierno de Hipólito Mejía. Exactamente, exactamente. Y esta ley está orientada
fundamentalmente y casi exclusivamente al financiamiento de la salud. Es el único país en la región de las Américas que tiene una ley exclusiva para el financiamiento. No hay nada más complejo que el financiamiento de la salud en el mundo. Y esta es la única ley posiblemente en el mundo. En el continente americano no hay nada parecido. Y posiblemente en el mundo es la única ley en ese sentido. De tal manera que, usted mencionaba en el inicio del programa, un evento extraordinario, que el país todavía no tiene la imagen de la magnitud de lo que está pasando. Se ha producido un acuerdo tripartito en lo que hay un aumento sustancial del salario mínimo. Por ejemplo, las empresas grandes, los trabajadores van a tener ingresos de 21,000 pesos mensuales. Las medianas de 19,250. Las pequeñas empresas 12,900 y la microempresa 11,900. Y tú dirías, ¿qué tendría eso que ver con la salud de este país? Esta ley manda entonces a que el Consejo de la Seguridad Social deberá establecer el promedio del salario mínimo, que ahora mismo es 13,482, artículo 18, ley 8701. Entonces, inmediatamente eso se produce, el Consejo tiene que sacar un promedio de todos estos salarios para encontrar el salario cotizable. Y tú dices, ¿y qué hacemos con el promedio del salario cotizable? Es lo que nos va a poder diferenciar cuáles son los beneficiarios del régimen contributivo subsidiado y cuáles son los beneficiarios del régimen subsidiado. Régimen contributivo subsidiado que a 20 años de promulgada la ley, no se ha iniciado. Y entonces, tú escuchas en el Congreso y los medios de comunicación, todo el mundo que el problema de la ley es que no se ha cumplido la ley. Entonces, si la ley no se cumple, ¿cómo tú la puedes evaluar? Nada es perfecto en la vida, nada. Pero tú, para hacer los ajustes necesarios, la debes implementar y entonces ir haciendo las correcciones en la medida que lo ejecutar. Pero si no se ha iniciado, como lo manda la ley, tenemos la esperanza y la expectativa de que se inicie. Bien, entonces después que tú tienes el salario cotizable y mientras tanto lo va a... ¿Cómo que no se ha iniciado el sistema subsidiado, doctor? Porque el Estado tiene a SENASA, la ARS SENASA tiene más de 2 millones y aparentemente estaba casi todo el mundo, solamente faltan los ambulantes por ser ingresados. Excelente pregunta, Licho. No se ha iniciado, es un inicio simbólico de entregar carnecito. Para tú iniciarlo como tienes que hacerlo, tienes que descentralizar los servicios de salud, conformar microredes, descentralizarlo con patrimonio propio, con personería jurídica y el presupuesto por capitación. Mientras tú no tengas eso, tú no has iniciado nada. Tú has repartido muchos papelitos y le has entregado mucho carné a la gente. Repita eso, doctor, que eso sí es interesante. Repita eso. Tú tienes para iniciarlo los regímenes como lo manda la ley, descentralizar, formar microredes de salud, descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio y presupuesto por capitación. Eso no se ha iniciado. Y formar un consejo de administración para cada provincia, para que supervise y evalúe y participe en la ejecución de la solución de los problemas. Pero déjate continuar un poquito más adelante. Esa es tarea del Consejo. Esa es tarea del Consejo, que sí lo ha hecho. El Consejo sí tiene, porque, como te dije, el salario cotizable es 13,482, que es el instrumento para que tú puedas entonces hacer los ajustes necesarios. Todas las prestaciones de la seguridad social. Mira lo que dice, por ejemplo, el artículo 142. El artículo 142, referente al régimen subsidiado. El régimen subsidiado será financiado con un aporte del Estado con cargo a la ley de gasto público. Su monto será determinado en función de la población atendida. ¿Dónde tú tienes la población atendida? En un municipio o en una provincia. En función de la población y el per cápita del costo del plan básico de salud. Eso no se ha hecho nunca. Entonces, si eso no se ha hecho nunca, ¿qué ley tú has implementado?
Entonces, ahora la Superintendencia de Salud, con ese cambio enorme que ha sufrido el país en este sentido, para que tú veas que son instrumentos de planificación, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en atención del mandato literal G, artículo 178, ley 8701, presentar al Consejo los estudios para la puesta en funcionamiento de los regímenes subsidiados y contributivos sociales en los términos que manda esta ley. Esos estudios no se han hecho nunca. Doctor, pero según lo que usted nos está diciendo, no ha entrado la seguridad social, no se ha puesto en práctica la seguridad social. Porque Isabel, tú tienes toda la razón del mundo. Los sectores más amplios. Ha seguido como si fuera el antiguo IDSS, eso es todo. Y todo se ha focalizado en el régimen contributivo, cuando eso no fue el objetivo. Eso es lo que le iba a decir, que Listo, el sector el más régimen amplio. contributivo no fue el objetivo. El objetivo era que esa población, la de menores ingresos, no tenía acceso a servicios de salud con oportunidad, con calidad y con eficiencia. Sí, Eso, por aquello de la universalidad. exactamente. Y entonces esa ley es lo que proporciona, pero no se han cumplido. Por eso Entonces, la percepción, doctor, que tiene la gente de que lo que se ha hecho es una comercialización de la salud. Exactamente. Porque lo que estamos es trabajando con el régimen contributivo, porque ahí sí tenemos ingresos. Exacto. Entonces, fíjate, tú has dicho algo muy importante, y ahí vamos a la ARS. Esa ley da la libre elección. Nadie tiene que estar en una determinada ARS. Tú eliges qué ARS te puede asistir. Por ejemplo, mi ARS o la que yo he estado toda la vida, es la del colegio médico. Y te puedo comentar, como anécdota, que yo tengo un reemplazo de válvula aórtica que se me diagnosticó en el 2011 y la solución fue en el 2012. Y yo coticé en varias partes del mundo, en varios hospitales de Estados Unidos, en Centroamérica, en España, etcétera, etcétera. En Chile, etcétera, etcétera. Y al final me tuve que decidir por República Dominicana y la financió. Y desde un presupuesto de 325,000 pesos que me hicieron en un hospital de Estados Unidos en Colorado, ¿Pesos o dólares? Dólares. 325,000 dólares en República Dominicana. Y después todos los hospitales, por ejemplo en Nueva York, en Boston, en Miami, estaban entre los 90,000 dólares y los 125,000 dólares. En Chile, en 60,000 dólares, igual que en Barcelona, 60,000 dólares, en Cuba, 40,000 dólares, y en República Dominicana, 9 años tengo de operar, con la calidad de los Estados Unidos, con la calidad de Barcelona, con la calidad de Cuba, con la calidad de cualquier país, resultó 20,000 dólares y lo financió la ARS del Colegio Médico. Entonces uno tiene, sus seguros. Exacto, uno tiene la oportunidad de seleccionar. Entonces la ARS y que todo el mundo se vaya a las ARS públicas y de autogestión. Y entonces no hay que hacer huelga, no hay que hacer nada. Es la población que elige. Porque no es como antes, que la empresa seleccionaban en las igualas con qué clínica yo voy a tener una iguala y tú tenías que ir a esa clínica. No, aquí la ley está tan avanzada que tú seleccionas tu ARS. ¿Sabe? Lo peor del caso es, doctor, que es que la gente no conoce eso que usted está diciendo. Esos beneficios, ¿sabe qué le dice la gente de ese seguro del que usted está hablando, familiar de salud? La gente le llama el seguro del gobierno. Exacto. ¿Por qué le llama el seguro del gobierno? El seguro de ley, perdón. Porque la gente entiende que ese es un seguro que se paga por mandato de la ley, pero que los beneficios que usted está diciendo, la gente realmente no los conoce. Porque Licho dijo algo muy importante. Esa ley la promulgó el presidente Hipólito Mejía y fueron producto de un consenso. Pero cuando se produce el cambio de gobierno, que se habían desarrollado todos los instrumentos de gestión posibles que mandaba la ley, la mayoría, los de mayor impacto, la misma gente, cuando se produce el cambio de gobierno, algunos de los funcionarios me dijeron a mí: Daniel, olvídate de eso, que nosotros no vamos a hacer nada de eso, nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos, porque entonces no hubo continuidad de política de Estado. Han hecho parches a la ley. Nosotros no vamos, y ese es el desastre que tenemos ahora mismo. Y eso que ustedes ven de esa mortalidad infantil, que está muy clara. Y por tanto yo invito siempre a que se lea este libro para que vean todas esas dificultades. Pero permítame completar un poquito más de lo que tienen que hacer. Eso es la CISARRIL, pero el superintendente de salud, que es el que rige todo lo que es el sistema. Sí, es el de la CISARRIL. Es el superintendente de salud y riesgos laborales, en atención al literal G
del artículo 178 de la Ley 8701, presentar al Consejo los estudios para la puesta en funcionamiento de los regímenes subsidiados y contributivos subsidiados. Eso nunca se ha hecho. ¿Cómo va a ser? Nunca se ha hecho. 20 años después. 20 años, nunca se ha hecho, ni se ha presentado. De igual manera que el ministerio, si se quisiera iniciar para el próximo año, tendría que hacer una serie de actividades que están todas muy bien definidas en este libro. ¿Qué hay que hacer? Pero lo que hay que hacer usted nos lo va a decir en el próximo segmento. Porque ahora le vamos a pedir permiso para ir a una pausa, para que tengamos después la atención mayor de la gente con eso que hay que hacer, para que la gente también participe de eso, porque quiero saber cómo la gente participa de ese reclamo. En breve volvemos con el doctor Daniel Guzmán, experto en la seguridad social y en salud del país. Regresamos. En el tiempo que nos queda, doctor, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Isabel? ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Nos queda mucho por hacer, ¿verdad, doctor? Muy bien. Eso, todo lo que hay que hacer está en ese libro. Por favor. Póngale ese libro otra vez ahí. Está en la mayoría de las librerías del país. Este libro se llama Daniel Guzmán González, es el escritor, es nuestro invitado de hoy, Aportes de 3 gobiernos al sistema de salud dominicano, testigo de sección. Estos son los gobiernos de don Antonio Guzmán, 78-82, Salvador Jorge Blanco, 82-86, e Hipólito Mejía, 2000-2004. Pero además del libro, doctor, yo quisiera sugerirle también a los que nos ven que busque su blog. Usted tiene un blog muy interesante. Vamos a darle el nombre del blog. Si usted quiere información, ahí usted va a encontrar información. El doctor ahí responde a diferentes personalidades que escriben y que hablan sobre el tema. Y él le da su respuesta, pero muy ¿Cuál es el blog, doctor? Acorde. Sí, mira, yo tengo un blog que tiene más de 400 artículos escritos. Sí. Pero además estoy en Facebook, Twitter, Instagram y todo. Y colgué, porque lo vi como una delicadeza tan importante, que un hombre con las ocupaciones que tiene leyera el libro. Y me escribió, y me dice así, y yo entonces lo colgué, me decidí colgarlo en Facebook, y dice así: Presidente Abinader, me siento halagado y afortunado que usted con tantas ocupaciones haya tenido tiempo para leer el libro Aportes de 3 gobiernos al sistema de salud dominicano. Sobre todo, tener la gentileza de escribirme así. Gracias, Daniel. Interesante. L.E.R.A. Luis Rodolfo Abinader. Entonces, al colgarlo, al minuto de colgarlo, me escribe el doctor Rafael Rodríguez Sandoval y me dice: bueno, eso no aportaron nada al sistema de salud en la República Dominicana. Eso me lo escribió el doctor Rafael Rodríguez Sandoval. Bueno, eso no aportaron nada al sistema de salud de la República Dominicana. Entonces yo le respondí así: Rafael, te invito a leer el libro y luego a debatir por los medios o el medio que tú elijas. Entonces me escribe: Daniel, hermano, si su libro habla de esos 3 gobiernos que hicieron algo por la salud, no tenemos nada que debatir porque fueron un fracaso, principalmente el de Salvador. Ese está prejuiciado, ese no pero no entonces, está... entonces fíjate, desde Estados Unidos se le destapa un brillante poeta dominicano que vive allá y le dice: mi deferente amigo don Daniel, soy un firme creedor de que el silencio es más elocuente que la palabra, y creo que el comentario incívico del señor Rafael Rodríguez Sandoval es merecedor de esa descortesía. Dicho esto, permítame que le felicite para la consideración
por la consideración del señor presidente. Salud. Y así comenzamos. No lo voy a leer porque son cantidades. No, son entonces, demasiadas. eso se va reproduciendo. Y ¿Pero entonces, cómo se llama el blog, doctor? El blog, doctor, para que la gente busque su blog. Daniel Guzmán. Ok, ahí está. Eh, Daniel Guzmán. Exacto, sí. Ahí está. Entonces, fíjese que él dice que ningún gobierno ha hecho nada. Se ha olvidado en el país y casi nadie recuerda. No, ese no merece que usted le responda porque ese no ha investigado nada. Pero Ni ha el vivido aquí. el de los líderes del Colegio Médico. No, Es ese no. Los líderes del Colegio Médico Dominicano, de los principales líderes del Colegio No, Médico. doctor, no puede ser. Un líder no puede opinar así. Entonces, fíjense, Sin leer el libro, porque él no lo ha Él leído. no lo ha leído. dicho, tú que tienes edad para, y ya estaba un jovencito en ese tiempo, cuando don Antonio llega al poder, don Antonio produce la ley de amnistía que puso en libertad a centenares de presos políticos. Aquí no se conocen ahora los presos políticos. No. Centenares de presos. Y Pero ese es político, pero don Antonio fue el que mandó a construir las clínicas rurales con Soldevila a la cabeza. Sí, pero- Fue que descentralizó el sistema de salud que antes estaba provincial y construyó y abrió una clínica. Don Antonio fue el que puso en práctica el servicio de salud comunitario con los animadores culturales en cada barrio. Sí, pero te ¿Y voy tú a estás com- frente al director, al primer director de salud rural del país? te voy a llevar, Licho, mira, eso lo hizo la ley de amnistía y derogó una serie de medidas y hizo una serie de transformaciones, pero tú acabas de decir una cosa Pero, importante. yo le digo lo de salud. En el mismo momento que llega don Antonio al gobierno, el 16 de agosto, nombra a José Rodríguez Soldevila como secretario de Estado. ¿Y qué hace José Rodríguez Soldevila? En la política pública, en conjunto con su equipo de trabajo, y eso está en el libro, redefine la función de CESPA. Asume la estrategia de atención primaria, que hoy en día, 42 años, estamos hablando de atención primaria, y eso fue asumido en el 1979. Priorizó la zona rural en atención a la falta de acceso a los servicios de salud. Se definen los niveles de atención, lo que tú decías, con una visión global. Se crea la Dirección General de Salud Rural, y yo fui el primer director que lo anunció don Antonio Guzmán en un discurso en el Congreso. Se crea los centros de medicamentos para las clínicas rurales, las semillitas. Lo que hoy es promesa. Lo que hoy es Lo que promesa. hoy es promesa cara. Se crean las boticas populares, que existen todavía. Se oficializan las residencias médicas que habían iniciado en los años 60. Eso es vital. Sí. Y no estaban Y se oficializadas. obliga a los médicos que se van a graduar a prestar su residencia en los campos. Y se envían al exterior a profesionales. Entonces, fíjate cuántas cosas se hacen. De tal manera que, fíjate, se crea la Dirección de Salud Rural. El presidente Guzmán, en su discurso ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero de 1980, se expresó así: como una demostración de la importancia de mi gobierno y atribuye la extensión al campo de los servicios de salud, he dispuesto la creación en la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, CESPA, de la Dirección General de Salud Rural, que no existía, responsable de coordinar y supervisar la ejecución de los programas sanitarios en la zona rural. Para agregar más adelante, en el campo de la salud, mi gobierno no escatimará esfuerzo alguno para que los servicios de salud fundamentados en programas continuos de medicina preventiva y principalmente asistencial, y en segundo lugar, puedan llegar a todo el país. De ahí es que... Doctor, y hay una cosa que yo quiero decirle, porque con don Antonio se inició lo que se llaman las residencias médicas, que fue la especialidad en hospitales, de pediatría, Esas residencias se habían iniciado en los años 66, por ejemplo, con visionarios como Hugo Mendoza, bueno, cantidad de ahí están todos en el libro. Entonces, pero fueron por idea de ellos, se le inició la de pediatría, la de ginecología obstetricia con Vinicio Calventi, la de ortopedia, etcétera, etcétera. Pero en 1980, en el gobierno ya de don Antonio y con José Rodríguez Soldevila como secretario de Salud Pública, es que se oficializan por regla y se escribe el reglamento formal para esas residencias médicas, que hoy en día han dado tan buenos resultados, de que se tienen médicos especialistas para todo el país. Pero tú te referías también a los médicos de pasantía. Existía la ley de pasantía para los médicos, pero no se cumplía. Por ejemplo, yo hice la pasantía en un hospital. Esto obligó a que los médicos en pasantía se fueran
a las clínicas rurales y se les proporcionó condiciones. De tal manera que la frontera se llenó de clínicas rurales y de médicos en pasantía. Sí. Muchos médicos de esos que fueron hoy son prestigiosos especialistas, porque también para ese tiempo o antes de ese tiempo yo había sido el presidente de la interprovincial de Barahona y después presidente de la regional sur de la Asociación Médica, y logramos en la junta directiva, en el consejo directivo de la Asociación Médica, modificar el reglamento de concurso. Y entonces, como no había incentivo económico para los médicos que se fueran a las partes más distantes, le incluimos un incentivo de 5 puntos para los médicos que se fueran a la frontera. Y con esos 5 puntos, muchos médicos lograron hacer sus especialidades, porque su puntaje le pasaba a todos los que competían con ellos. Entonces, que esos que hicieron ese sacrificio y se fueron un año a la frontera a servir, hoy en día son grandes especialistas en el país y en el exterior. Entonces, ¿qué hacía una clínica rural? Había un director en provincial, ¿no, verdad? Pero había un médico en la clínica que era el director de la clínica y tenía un auxiliar de enfermería y un ayudante para la limpieza. Pero también tenía un supervisor de promotora, un supervisor por cada 10 promotoras y 10 promotoras en el área de influencia, porque se construyó una clínica por cada 2.000 a 5.000 habitantes. Entonces esa promotora tenía 80 viviendas casa por casa, doctor. 400 habitantes. Que hoy estamos aspirando a que eso se retome. Exactamente. Hoy en día se habla de eso. Y eso se hizo en los años 80. Pero fue descontinuado en 1986, cuando no se continuó nada. Y de luego vamos, en algún día que ustedes me inviten otra vez, vamos a hablar de lo que hizo. Algún día, ¿no? Que el tiempo no nos da para tomar. Entonces, esa y no hemos hablado de los demás, porque ya hablamos de que Hipólito fue el creador de la Ley de Salud 4201 y de la Ley de Seguridad Social 8701. Pero antes, con el gobierno de Salvador, si no seremos injustos, se eliminó el polio con la vacuna y una serie de continuidad en los programas de inclusión en el sistema de salud. Correcto, dicho. Eso está ahí en el libro. Todo eso que tú estás, así mismo está en el libro y ese reconocimiento. Yo espero que los hijos de Salvador que están vivos lean el libro y defiendan ese gobierno, porque ahí está clarito todo lo que él hizo. Bueno, ya tenemos el venezolanito aquí, el que nos está... Que nos está haciendo señas, que no nos deja. Sí. Sonándonos la campanita de que el tiempo. Mira, pero con el doctor uno nunca termina. No hemos podido ni comenzar. ¿Cómo que no que termina? Fue que no pudimos comenzar. Doctor, le vamos a agradecer su presencia y que vamos a invitarlo para que pronto vuelva. Estoy seguro que mucha gente que ha compartido el programa y que lo está viendo quiere que usted profundice más en la discusión de ese desarrollo del sistema de salud y lo que falta, para ver cómo podemos incluir a la gente a través, ya no están las organizaciones comunitarias activas en los barrios, las juntas de vecinos, los clubes, porque cuando usted habla de esa ley, de todos esos servicios de don Antonio, habían juntas de vecinos, habían clubes culturales, habían grupos de acción social que trabajaban ahí. Sí, yo sé que tenemos y una propuesta que tiene el doctor también, que debe de volver con nosotros para que nos hable de esa propuesta que él tiene en su libro. Correcto. ¿Verdad, doctor? Señores, pásenla bien. Hasta el próximo lunes. El doctor Daniel Guzmán nos ha acompañado. Gracias. Nos ha dirigido este gran proceso de conocimiento de salud. Nos vemos el próximo lunes.